En el mundo los desastres se están incrementando año tras año y el Perú, nuestra querida patria, se está convirtiendo en una gran incubadora de desastres por la falta de previsión, ordenamiento del territorio y porque las autoridades no tienen una cultura de prevención de desastres. Analicemos este problema tan importante de la falta de previsión de los desastres que puede traernos muchísimos problemas en el futuro. El calentamiento global del planeta y la destrucción de la capa de ozono, ocasionado por el aumento de las emisiones de CO2 y otros gases al ambiente, están provocando un aumento en la temperatura del planeta, conocido como el cambio climático. Esto ha ocasionado que las temperaturas bajen y suban bruscamente y que los regímenes de lluvia cambien, afectando a la población y sus actividades. Además, el deshielo de los glaciares traerá como consecuencia una menor disponibilidad de agua para la agricultura y el consumo humano e industrial. Uno de estos casos es el Nevado Coropuna en el distrito de Pampacolca, provincia de Castilla, región Arequipa, que en los últimos 50 años ha perdido más de la mitad de su masa glacial. Pero este aumento en los niveles de contaminación, que aumentan la posibilidad de que los fenómenos naturales se incrementen en número e intensidad, no son las únicas actividades del hombre que están ocasionando condiciones de desastre. El rápido crecimiento de la población sin una planificación por parte de las autoridades, el incumplimiento de requisitos mínimos de construcción y el mal uso de la tierra han ocasionado que una gran parte de la población ubique sus viviendas en zonas frágiles y destruyan su entorno debido a la explotación descontrolada de los recursos naturales. Esta situación, unida a la mala calidad de sus viviendas y a la construcción de infraestructura por parte de las autoridades, hacen definitivo el asentamiento de los pobladores en estas zonas, constituyéndose en un serio peligro para ellos mismos en caso que suceda un terremoto. Este desorden y la falta de planificación no solo ocurre en Lima, sino también en otras ciudades cuya población aumenta rápidamente. Es el caso de Arequipa, donde la gente no solo está urbanizando las faldas del volcán Misti, sino también las quebradas secas o torrenteras que sirven como drenaje pluvial de los volcanes de la zona. En caso de lluvias excepcionales, estas torrenteras llegan a trasladar grandes cantidades de lodo y piedras, lo que ocasionaría, como en 1997, la pérdida de muchas vidas humanas y la destrucción de las viviendas instaladas en estas zonas. Esto nos da una idea, además, de cómo sería la situación en el caso de una erupción volcánica. También el mal manejo de los recursos naturales ha determinado nuevas condiciones de riesgo para la población, al transformar hábitats que en el pasado eran seguros en zonas inestables y peligrosas para la población de la zona y sus alrededores. Cada año en la Amazonía peruana se talan y queman al menos 150.000 hectáreas de bosques. Ya hemos talado 10 millones de hectáreas para ampliación de la frontera agrícola, pero el 80% está en abandono. Sin embargo, esta situación continúa. La deforestación de nuestros bosques ha aumentado el riesgo de inundaciones y deslizamientos. Peor aún, cuando se hacen las cuencas altas, ya que el suelo deforestado no retiene el agua de las lluvias y ésta discurre con mayor fuerza. Es el caso de Pichanaki en la región Junín, cuya población se ha ubicado en la ribera de un río cuya cuenca está siendo deforestada casi en su totalidad. Ya en San Ramón, a principios del 2007, los aluviones fueron originados por la deforestación incontrolada de la cuenca y no pasará mucho tiempo en que una situación parecida suceda de nuevo si no se toman las previsiones debidas.
Además, la destrucción de los bosques en las cuencas altas no solo ocasiona gastos continuos en reconstrucción de infraestructura vial, sino que también compromete el abastecimiento de agua para las actividades agrícolas en el interior del país, disminuyendo la productividad, aumentando su demanda y haciendo más pobres a los que ya son empobrecidos campesinos. Hoy, en Lima y Callao, ya existe cerca de 1 millón de personas sin agua potable en sus casas. Y en regiones como Tacna, Moquegua, Arequipa e Ica ya existe escasez del recurso hídrico para la agricultura moderna de agroexportación. De aquí a 20 años, nuestras reservas de agua decrecerán dramáticamente y los mayores impactos serán sobre los pobres, sobre la oferta de alimentos y sobre los costos de producción de agua potable, situación que empeora con la contaminación de nuestros ríos con aguas hervidas y residuos sólidos. Ese millón de habitantes que no tienen servicio se debe a que nuestra capital no tiene un crecimiento ordenado. Por ejemplo, estos asentamientos humanos están ocupando las partes más altas. Entonces, actualmente las plantas, con la planta que tenemos, es necesario bombear el agua. ¿Y eso qué significa? Poner estaciones de bombeo muy grandes y mayores costos por la energía eléctrica. A pesar del grave problema y de los riesgos de desastre que estamos incrementando, una de las mayores debilidades de las políticas públicas en las regiones de nuestro país radica en que los proyectos y acciones de desarrollo e inversión que realizan carecen de un adecuado proceso de planificación a mediano y largo plazo, en donde se tomen en cuenta las características del territorio, así como sus límites y posibilidades, asegurando de esta manera la sostenibilidad de esos proyectos. Es por eso que entidades dedicadas a la gestión del riesgo y prevención de desastres, como la Cooperación Alemana para el Desarrollo, vienen apoyando a diferentes instituciones nacionales, regionales y locales en desarrollar una serie de acciones y trabajos conjuntos con la población y las autoridades para apoyar en mejorar la planificación local en el uso de los recursos con el fin de evitar mayores impactos en la población. Algunos de estos ejemplos los encontramos en las localidades de Machaguay y el anexo de Rituy, en Viraco, provincia de Castilla, en Arequipa. Que Machaguay y estos pueblos andinos que están prácticamente expuestos a una gran cantidad de fenómenos naturales y desastres, entonces hacía falta conocer un poco más sobre gestión de riesgos, porque en realidad nosotros cada año avanzábamos un poco, pero a consecuencia de todos estos desastres volvíamos hacia atrás, ¿no? Entonces nos dábamos cuenta que no había progreso, no hay desarrollo en el pueblo. Cuando Copasa vino a trabajar en Machaguay después del terremoto, empezamos a trabajar la prevención de riesgos y desastres. Y una de las partes, hicimos el plan de desarrollo concertado de Machaguay, donde identificamos primeramente nuestras debilidades para, de acuerdo a eso, trabajar las debilidades y convertirlas en potencialidades. También hemos trabajado el análisis de riesgo. Entonces, con este análisis de riesgo, la población de Machaguay ya tiene conocimiento de cómo más o menos, cuáles son primero los riesgos más importantes del distrito y cómo podemos prepararnos para futuros desastres, ¿no? Entonces, cómo los enfrentamos, cómo hacemos las obras de mitigación. El buen uso de los recursos naturales en un territorio ordenado es calidad de vida, es seguridad de la producción en el largo plazo y es ahorrar ingentes sumas de dinero para la reconstrucción después de desastres. Es el caso aquí del anexo de Guami en el distrito de Viraco, en la provincia de Castilla-Arequipa. Está situado justo al pie de un gran farallón que en caso de temblores pueden caer rocas y ocasionar daños. Veamos en el próximo bloque
cómo el Perú se está convirtiendo en una incubadora de desastres a futuro por no respetar el ordenamiento del territorio y ubicar bien las actividades humanas.